Hemos estado estudiando ya por un tiempo los Evangelios con un solo gran objetivo: aprender de Jesús, de su persona, de sus enseñanzas, de su ejemplo, para poder nosotros vivir de acuerdo a lo que Jesús quiere. Hemos puesto algunos títulos a las predicaciones. Algunos se acuerdan quizás del primero que yo dije, que Jesús era un verdadero psicólogo, que su enseñanza nos ayudaba a resolver los problemas más internos de nuestro ser. El último fue Jesús nuestro amigo. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Se acuerdan? Jesús nuestro amigo. Y hoy día vamos a ponerle título: Jesús nuestro modelo a seguir. Cuando uno ve que en la sociedad, como hoy día, por ejemplo, la gente joven busca modelos, músicos, personajes, personas, para tratar de imitarlos y seguirlos, siempre nos deja de sorprender esto, ¿no? Porque uno dice, ¿por qué se requiere más? Y la verdad, las cosas que el ser humano siempre requiere alguien a quien pueda tenerlo como referente. ¿Ya? Y la palabra de Dios nos dejó un gran modelo, que es Jesús. Los cristianos, hemos dicho varias veces, podríamos definirlo como los seguidores de Cristo. Predicamos en alguna oportunidad en relación a lo que es ser cristiano, y dijimos que en la Biblia se menciona solamente 3 veces esa palabra, y una de ellas es justamente a los seguidores, las personas que seguían a Jesús, que tenían a Jesús como el modelo a seguir. Y eso lo encontramos en los Evangelios. ¿Qué es Jesús? ¿Cómo podemos seguir a Jesús? ¿Cómo lo podemos utilizar como el modelo, como el prototipo hacia el cual nosotros quisiésemos llegar? Y eso es lo que la palabra también nos enseña. El apóstol Pablo, en uno de sus enseñanzas, en Colosenses, por ejemplo, capítulo 3, que ustedes lo pueden ver después con tiempo, nos habla de eso. Nos habla de que si nosotros hemos cambiado nuestra vida, si hemos pasado de muerte a vida, si ya somos otras personas, revístanse, dice, del nuevo hombre. ¿Conforme a quién? A Jesús. Ese es el modelo. Pero si no sabemos cómo o qué hizo Jesús, cómo lo hizo, cómo vivió, difícilmente lo podemos tener como modelo. Entonces hoy día vamos a tratar de ver 3 aspectos. Hay muchos otros, pero hoy día solamente vamos a ver 3 aspectos de la vida de Jesús, de su actuar, que nos van a permitir a nosotros seguirlo a Él, teniéndolo como modelo. Primer aspecto: Jesús era un hombre de oración. Nosotros, si queremos tener a Jesús como modelo, ¿qué debiésemos hacer? Ser personas de oración. No ha dejado nunca de sorprenderme a mí que en las iglesias cristianas evangélicas se tomaba o se toma muchas veces la oración como una cosa excepcional, y se pone reuniones de oración, se fijan horas de oración, se fijan campañas de oración, el mes de la oración, etc. Pero cuando uno mira a Jesús, se da cuenta que Jesús no necesitaba que lo convocaran a orar, no necesitaba definir un día X de oración. Y hoy día mismo, mientras estudiábamos en la mañana, en el estudio bíblico, que nuestro hermano Sergio utilizó un texto que está en Mateo, dice lo siguiente: Mateo capítulo 14,
versos 22 y 23. Enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Y al anochecer estaba allí solo. Era una práctica normal de Jesús, esto se repite en muchos otros textos, un Jesús apartándose a orar, solo, a un lugar cualquiera. Y por lo que dice este texto, que lo acabamos de ver en la mañana y que lo encontramos ahí en lo que estaba estudiando el hermano Sergio ahí en el estudio bíblico, nos damos cuenta de que no iba a orar 2 minutos, 5 minutos, 1 hora. No sabemos cuánto tiempo estuvo. Probablemente al atardecer despidió a la gente y se fue a orar, y después vemos en el estudio que hicimos hoy día que a la cuarta vigilia, entre las 3 y las 6 de la mañana aproximadamente, se apareció a los discípulos de nuevo, así que estaba orando varias horas. Y oraba solo. ¿Por qué necesitaba Jesús orar? ¿O para qué es la oración? ¿Para qué oramos nosotros? La palabra del Señor nos enseña, y Jesús mismo nos enseñó. Él dejó un modelo, un esquema. Cuando ustedes oren, van a orar así. Y todo el mundo lo repite de memoria: Padre nuestro que estás en los cielos. Y creen que esa es la oración. Y la verdad las cosas, que ese modelo, esa forma que Jesús entregó, es para que nosotros lo utilicemos como referencia. Orar a Dios primero reconociéndolo como el Señor y Padre, como el Dios que está sobre todo. Padre nuestro que estás allá, que tu reino se haga presente. En este caso lo tenemos presente en la persona de Jesucristo. Más aún le dice: oye, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. ¿Cuáles son nuestros motivos de oración? Yo creo que nuestros motivos de oración muchas veces son nuestras necesidades materiales y familiares y sociales. Y probablemente el porcentaje de la oración que tenemos con Dios es un porcentaje muy alto, es para pedir por nosotros. Y el modelo que Jesús nos deja no es ese. Ahora, ¿por qué Jesús oraba? ¿Para qué oraba? Yo pienso que es para poder estar en comunión con su Padre, para conversar con Él directamente, para escucharlo. Quizás no para pedir, sino que para escuchar su orientación, para aprender su dirección, para saber qué Dios quiere de él. ¿Cierto? Entonces vemos a un Jesús orando siempre, y oraba solo, en esta forma en que se retiraba a orar, pero también Jesús oraba siempre. Este es un caso especial, en que va y se retira solo a orar. En Marcos 6:41, nosotros encontramos una situación muy interesante. En que para Jesús era tan natural estar hablando con la gente como estar orando. En este caso particular de 6:41, dice que tomó los 5 panes y los 2 peces y está ahí con la gente y levanta los ojos al cielo y ya está orando a su Padre. Entonces, por un lado vemos un ejemplo en el cual Él se retira a un lugar específico a orar, pero también lo vemos que para Él era tan natural relacionarse con Dios su Padre como estar conversando con la gente. En Juan capítulo 17,
encontramos algo idéntico. Jesús está conversando con sus discípulos, con todas las personas que están con él, y le está diciendo, por ejemplo, en el verso 33 del capítulo 16, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Yo sé que en el mundo van a tener tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Pero inmediatamente, en el verso siguiente, que es el primero del capítulo 17, dice lo siguiente: estas cosas habló Jesús, está hablando, y alzando los ojos al cielo, está hablando con Dios. Y en esta oración particular que está en el capítulo 17, le está pidiendo por los discípulos, por los que van a quedar. Jesús sabía que ya le quedaba poco tiempo en esta tierra, que se iba a ir. Entonces, en esta oración ahora va a comunicarse con su Padre para pedirle que cuide a sus discípulos. Pero ¿qué es lo que no quiero destacar yo? Es el hecho de que Jesús no necesitaba, en este caso, un lugar particular, una hora específica, un horario, no sé, no. Para él era absolutamente natural levantar los ojos y estar hablando con su Padre. Yo creo que hoy día nosotros los cristianos tenemos esa misma posibilidad. Una vida de oración permanente, interna, que no requiere un espacio definido, que no requiere una circunstancia especial. Y yo sé que muchos viven así, que van orando, que están caminando y están comunicados con Dios, que están enfrentando las circunstancias cualesquiera sean y pueden comunicarse con Dios. Entonces, si nosotros vamos a tener a Jesucristo como un modelo para seguir, aprendamos de él este aspecto, la oración. ¿Vamos a venir solamente a orar a la iglesia? ¿No habrá que orar en la casa? ¿No habrá que orar en el trabajo? ¿No habrá que orar en el medio del transporte en el cual vamos? ¿No habrá que orar en forma permanente? Sentir la presencia de Dios que nos permite comunicarnos con Él, que nos permite recibir de Él la confianza, la paz, el gozo, en fin, el poder de Dios. Nosotros deberíamos aprender de Jesús esto. Para Él era absolutamente natural estar hablando con la gente y estar hablando inmediatamente con Dios. Pero también buscaba momentos en los cuales Él se podía dejar a orar con su Padre, de mayor intimidad. Entonces, usemos al modelo que Jesús es como persona, ¿ya? Y sigamos. Aquí tenemos un primer gran aspecto. Esto mismo de que se retiraba a orar solo lo encontramos en Lucas 5:16, idéntico a lo que leímos al principio en Mateo. Se iba a un lugar apartado, solo, a orar. Otro gran aspecto en el cual nosotros podemos aprender de Jesús para vivir como Él, para comportarnos como Él, es el siguiente. Jesús hacía el bien. ¿Qué les parece? Jesús hacía el bien. Jesús no se proponía, vamos a hacer algo extraordinario, vamos a ir a visitar a los pobres y les vamos a llevar alimentos. No era el estilo de Jesús. Es decir, ahora vamos a hacer una campaña de sanidad. No sé si lo han escuchado alguna vez en las iglesias. Yo sí. En mis largos años de iglesia, es decir, campaña de sanidad. ¿Cómo lo hacía Jesús? Para Él era natural hacer el bien.
Él iba caminando, él estaba haciendo su vida terrena aquí viviendo, y él se conmovía por las necesidades de la gente al pasar. Atendía al necesitado. Lucas, por ejemplo, 5:12, va Jesús caminando con su discípulo y un leproso se acerca. Y el leproso le dice: Maestro, si quieres, sana. ¿Y qué dijo Jesús? Quiero. Y lo sana. Uno dirá: yo no puedo sanar a una persona. Probablemente no. Probablemente no tenemos el poder que tenía Jesús y no nos es dado tenerlo, no sé. Pero podemos hacer el bien en otras formas. Jesús discriminó a este samaritano, a este judío, discriminó a alguien en alguna oportunidad. Yo creo que no, nunca. ¿Ya? No se asusten, hermano. Eso es más importante para mucha gente. El partido del, no sé quién juega, pero hay un partido aquí al lado. Ahí están los hinchas. ¿Ya? Probablemente esto estar mucho más lleno que el estadio. Bueno, Jesús nunca discriminó a nadie. Él hizo lo que tenía que hacer. Él se conmovió por las necesidades de las personas. Y yo no sé si se han dado cuenta que cada vez que tenemos acceso hoy día a las noticias y que nos hemos ido enterando mucho más rápido de lo que pasa, si nos afecta lo que acontece. Hay estudios que se han hecho en que ya la gente se puso absolutamente insensible. Pues se cayó un búho y con 40 y no sé cuánto, y no me toca, no es mi problema. Jesús nunca fue insensible a las necesidades de las personas. Cuando había una multitud que lo estaba escuchando y se estaba atardeciendo, él se preocupó que se fueran alimentados de la nada. Tenemos otros ejemplos. Lucas 7:11. Ahí vemos un caso extraordinario en que Jesús resucita al hijo de una viuda. Y si ustedes leen la historia que ahí dice, que aparece la palabra compasión. Jesús tuvo compasión de esta mujer. Compasión. ¿Qué significa compasión? Ser compasivo. Que la necesidad del otro, yo la sienta. Que la necesidad del otro a mí me importa. Y eso motivaba a Jesús a actuar. Él no sanó, no resucitó al hijo de esta viuda porque él quería ser reconocido en las redes sociales, diríamos hoy día. No. La única motivación de Jesús fue tener compasión. Si hay algo que los cristianos debiéramos recuperar, es justamente eso, que la necesidad de los demás nos importa. Muchas veces la necesidad incluso de nuestros propios hermanos de la iglesia no nos importa. Estamos más preocupados de otras cosas. Si vamos a aprender de Jesús y lo vamos a tener como modelo, aprendamos a ser sensibles a las necesidades de los demás. Fue muy compasivo Jesús. Y vuelvo a insistir en algo, no hizo discriminación alguna. Al que necesitaba, lo ayudó. Al que estaba enfermo, lo sanó. Sanó a gente muy pobre y sanó a gente de un nivel socioeconómico muy alto. Nosotros tenemos que aprender primero a no hacer diferencia en ninguna índole, en ninguna clase, enseguida a ser sensible
frente a la necesidad de los demás. Y eso se manifiesta en cosas muy sencillas. Aquí hay una canasta ya, y que tenemos una hermana muy dedicada a que eso esté lleno y nos entrega periódicamente un regalito y pone ahí una letra que dice: usted aporte con, no sé, fideos, con azúcar. Quizás es lo mínimo que debiésemos hacer. Debiésemos hacer quizás más. Pero bueno, ahí tenemos a un Jesús compasivo, a un Jesús que le importa las demás personas. Y le importa a tal extremo que Jesús vino a dar su vida por salvar a la humanidad. Él sabía que todo el mundo estaba perdido y que el único camino era la salvación que Él podía dar a través de su sacrificio. Fue lo que hizo. Pero tenemos dos aspectos ya: Jesús y la oración. Jesús haciendo el bien. Cada cual podrá ahora evaluar cómo yo hago el bien, porque este es un aspecto, el dar, pero hay otras formas de hacer el bien. Y nosotros sabemos que hay muchas formas de hacer el mal: actuando mal, hablando mal, etcétera, etcétera. Pero hay muchas formas de hacer el bien. Pero tenemos un Jesús que siempre hizo el bien. Ahí tenemos otro ejemplo. Y un tercero que vamos a ver hoy día, porque hay muchos, yo leo, ustedes empiezan a indagar qué otros ejemplos de vida de Jesús, hay muchos. Un tercero, que es muy importante también, es que Jesús conocía cuál era su misión en esta tierra y Él la cumplió. Él sabía exactamente cuál era su misión. Sabía que venía. Y miren qué interesante, se preparó para eso. Porque de repente uno piensa: no, Jesús pareció, se preparó para eso. ¿Cuántos años se preparó para poder hacer su labor acá? Menos 3. ¿Cuánto? 30 años. ¿Cierto? Quizás más, porque siguió la preparación. Él era un conocedor. ¿En qué se preparó? ¿En qué se preparó? Oye, era un conocedor absoluto de la palabra de Dios. La palabra de Dios que había, él la conocía absolutamente. Él se relacionó desde muy niño, ustedes se acuerdan, en la sinagoga, conversando con los. Y hay una parte de la vida en que no está relatada, pero seguramente hizo lo mismo. Siguió preparado. También trabajó. Su padre era un carpintero. Lo más probable es que Jesús también trabajó. Conoció lo que era el trabajo duro, conoció lo que era el estar ahí con herramientas, conoció todo. Él se preparó para eso. Nosotros como cristianos, si quisiéramos, y yo sé que muchos queremos, seguir a Jesucristo y tenerlo como modelo, deberíamos prepararnos. ¿Para qué? Para saber exactamente cuál es la misión que nosotros tenemos como hijos de Dios. A veces nos quedamos en algunos clichés que están en la palabra de Dios, frases a veces fuera del contexto, y dicen: nuestra misión es ir y predicar el Evangelio. Lo dijo Jesús. ¿Pero qué significa eso? Que sea un evangelista, que sea un predicador. Algunos piensan que es eso. No. Él viva su vida, y a medida que vive, vaya cumpliendo su misión. Jesús cumplió su misión a lo largo de su vida. Pero para eso hay que conocerla. ¿Y nosotros cómo conocemos cuál es nuestra misión? ¿Dónde nos puso Dios? ¿Para qué nos puso aquí en la tierra? El cuestionado es: ¿por qué estamos acá? ¿Por qué conocimos al Señor? ¿Por qué participamos en esta congregación? ¿Por qué nos denominamos cristianos muchas veces?
hemos preguntado esa pregunta? ¿Para qué estamos acá? Entonces, nosotros tenemos la obligación, si queremos ser imitadores de Jesús, de conocer exactamente por qué, para qué estamos acá. Y algunas cosas que nos muestran lo que era Jesús. Jesús vivió en función de su misión. Él se preparó para proclamar el Evangelio y avanzó hasta el final. Miren qué interesante, hasta el final. No era fácil para él ir a enfrentar la cruz, pero era parte de su misión. Y él no dudó en cumplirla hasta el final. Entonces, la pregunta nuevamente es: ¿cuál es nuestra misión? Y para poder entender un poquito, no vamos a poder hoy día entregar todos los antecedentes, vamos a tomar un ejemplo. Pero, y ahí viene lo interesante, cuando él se encuentra con Jesús, cuando él se encuentra con el Señor, él es capaz de usar todo ese bagaje de conocimiento que tenía para ponerlo al servicio de la misión que él tiene ahora. Y Pablo entonces ahora sabe exactamente cuál es su misión. ¿Cuál era la misión de Pablo? Presentar el Evangelio a los gentiles. Jesús había venido a presentar el Evangelio a todos, pero apóstol Pablo a los gentiles. Y Pablo asume esa misión una vez que se encuentra con el Señor, en forma exclusiva. Él dedica su vida a esa función. No es lo normal, no es lo común. Porque algunos de nosotros a veces creemos que el Señor nos escogió para cumplir una misión específica, exclusiva. No. Probablemente el alto porcentaje de nosotros vamos a ser ciudadanos comunes y corrientes. Y participantes comunes y corrientes de una iglesia cristiana. Pero eso no significa que no tenemos una misión que cumplir. Y la misión que tenemos que cumplir como cristianos, ustedes saben cuál es: vivir como cristianos. Jesús sabía exactamente lo que escribe. Él se transformó en escritor. Él escribió muchas cartas a las iglesias, algunas que él mismo fundó. ¿Ya? Y en algunas de ellas, ustedes conocen los textos: para mí, el vivir es Cristo. Eso dice el apóstol Pablo. Para mí, el vivir es Cristo. Es decir, todo su quehacer, toda su vida, toda su misión, toda su acción, toda su actividad estaba en esa dirección. Eso está en Filipenses, el que quiera anotarlo ahí, en el capítulo 1, verso 21, creo. Para mí el vivir es Cristo. Cuando él se encuentra con el Señor y su vida sufre un cambio radical, él en ese momento define cuál va a ser su misión. Vivir para presentar el Evangelio a los gentiles. Entonces uno dirá: oye, ¿se dedicó a evangelista al 100%? No, Pablo trabajó. Y lo relata muchas veces. Él trabajaba, ¿se acuerdan? Él se transformó en un evangelista itinerante. Él anduvo por todos lados. Pero él se autosustentaba. Él trabajaba con unos hermanos, construyendo carpas, haciendo carpas, en fin. Pero independiente de eso, él vive su vida con ese objetivo. Si uno va al libro, por ejemplo, de los Hechos, y donde se lee mucho de los relatos de la vida del apóstol Pablo,
dónde Pablo andaba, dónde Pablo iba, ¿qué hacía? Él iba a la sinagoga a hablar con gente. Él tomaba las circunstancias con que se encontraba y las utilizaba para poder entregar su mensaje. Pablo también dice, y hay otro texto, en Romanos 14, que es un texto muy conocido por muchos, ¿ya? 14, por ahí por los versos 8, dice lo siguiente: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Miren la concepción de vida que tenía el apóstol Pablo. Si yo vivo, ¿para qué vivo? Para el Señor. ¿De dónde aprendió Pablo esa convicción? De Jesucristo, a quien él no conoció probablemente físicamente, pero sí se le presentó Jesús y lo impacta con su mensaje y lo transforma. Yo parto de la base que muchos de los que estamos aquí hemos sido impactados por la palabra de Dios y por el mensaje de Cristo. Y si hemos sido impactados, también debiésemos haber sido transformados para vivir como cristianos a lo largo de nuestra vida. Y los que han estado participando de los estudios los días domingos, se acuerdan que en alguna oportunidad estudiamos el libro de Romanos completo. Y apareció un concepto que refleja lo que es la vida cristiana, ¿cierto? Que es prepararse para poder presentarnos frente al Señor. Uno de los ejemplos de Jesús y que debemos imitar es que él conocía absolutamente cuál era su misión y cuál era su función en esto. Y nosotros debemos hacer un esfuerzo para poder imitar en eso a Jesús, saber para qué estamos. Y aprendamos de Pablo. ¿Estamos para qué? Para vivir para el Señor. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Para mí, el vivir es Cristo, dice el apóstol Pablo. Cuando nosotros leemos esto, y yo creo que si estamos de repente solos, como lo hacía Jesús, orando, probablemente vamos a ser tremendamente impactados. Porque probablemente nos vamos a contrastar entre lo que realmente somos y hacemos y el ejemplo de estas personas que dedicaron su vida a Dios como algo normal y natural. Si no, hay que buscar algo extraordinario. Si Diego no va a dejar de seguir trabajando, reparando los caminos de Chile, ni van a dejar de estar enseñando los que enseñan y que son hijos de Dios. Vamos a seguir siendo personas naturales, normales, haciendo lo que hacemos todos los días, pero con una concepción de vida distinta, que sabemos exactamente hacia dónde vamos. El mismo apóstol Pablo dice lo siguiente, y que es parte de su concepción de vida, que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. No somos ciudadanos exclusivos de aquí, de esta tierra. Pero cuando nosotros entendemos eso en forma profunda, evidentemente que tiene que producirse un cambio en cómo vivimos. ¿Cuántos de nosotros no vivimos todos los días consternados, problemados por detalles, complicados con otros? Es una cosa terrible muchas veces. Pero si esta palabra nos impacta, tendríamos que tener una vida distinta. Y si nuestra vida es vivir el cristianismo, como Cristo vivió su vida en la tierra, es muy evidente que vamos a crear un impacto enorme en quienes nos rodean.
Y muchos probablemente van a acercarse al Evangelio y a Dios por nuestro testimonio. Por eso que hemos dicho como énfasis en la iglesia, que nosotros tenemos que ser capaces de impactar la sociedad en la cual nos movemos. ¿Y cómo la vamos a impactar? Haciendo lo mismo que hacemos, trabajando donde trabajamos, pero con una concepción de vida distinta. Interesante que la gente externa esto lo aprecia, lo ve. La gente se da cuenta cuando hay personas que tienen un norte distinto. ¿Cuál es nuestro norte? ¿Cuál es nuestro norte? Cristo, ¿cierto? Y tal como Jesús lo enseña, nuestra vida eterna con el Señor. Y cuando eso lo tenemos claro, nos damos cuenta que estamos de paso, que nuestra vida terrena es una etapa muy pequeña, de paso. ¿Para qué? Para estar con el Señor. Jesús lo tenía absolutamente claro y Jesús sabía exactamente entonces cuál era su misión y la cumplía. Y ahí va la pregunta, ¿cuál es nuestra misión? Algún hermano va a decir, es que yo voy a criar los hijos. Esa es su misión, hermano. Dios nos puso aquí para formar las generaciones que van a seguir en el camino del Señor y que van a seguir justamente presentando este Evangelio con su vida. Otro va a decir, es que hermano, yo no sé, solamente no tengo habilidad, pero el Señor me dio una tarea. Cada cual descubre cuál es su tarea para que la cumpla. Jesús la sabía. Y cuando la descubramos, preparémonos como el Señor. Aquí tenemos 3 grandes ejemplos de la vida de Jesús y de la persona de Jesús que deberíamos imitar. Su vida de oración, Jesús haciendo el bien y Jesús cumpliendo a cabalidad el propósito de su vida en la tierra. Si Dios quiere, más adelante estaremos viendo otros aspectos de la vida de Jesús que nos van a servir como elementos para seguirlo a Él como modelo. ¿Qué les parece? ¿Estamos dispuestos a eso? Tendremos que hacer un esfuerzo. Jesús lo hizo y lo hacía todos los días.